Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 17. Quiero que lo tenga ahí. Seguimos con el discipulado del reino de la fe. Es tremendo, es impresionante cada vez que uno aborda ese tema, porque es tan extenso, ¿verdad? El tema pero es maravilloso porque si logramos entender un poco del reino de la fe, de seguro van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Al menos a mi vida, a mí me apasiona este tema porque a medida que yo lo escudriño, investigo, me meto y veo, hermano, es como que es un nuevo empuje que uno tiene en la fe. Ya hemos hablado de 3 procesos básicos en la gestación de nuestra fe, o lo que podemos usar para recibir nuestras peticiones, porque es como un proceso, ¿no?, que va realizándose en nosotros, y esos procesos traen cambios, porque a medida que uno crece en la fe o aumenta la fe, porque la fe aumenta, como dijo los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que a medida que aumenta tu fe, aumenta la esperanza, aumenta, hermano querido, la convicción, el deseo de seguir adelante. Primero hablamos acerca de nuestra fe, o para usar nuestra fe, mejor dicho, debemos de tener una clara visión de nuestro objetivo, verlo claro para poder de esa manera expresarlo y decir claramente: esto es lo que quiero. Segundo, dijimos, debemos de sentir y experimentar un deseo ardiente por ese objetivo que queremos. Anhelarlo, desearlo, quererlo, estar pendiente de aquello que anhelamos. Es algo que arde en nuestro ser. Y 3, dijimos que debemos de buscar la seguridad de lo que esperamos en oración. Tenemos que buscar la seguridad, es decir, estoy convencido y seguro que eso que he embarazado en mi vida va a nacer. Como le ponía el ejemplo de la mujer. Ella sabe que cuando está embarazada, sabe que tiene un proceso, pero que va a nacer ese hijo. Y así, cuando uno tiene la seguridad, dice: se va a dar. Porque el Señor ha dicho a través de sus siervos y a través de su palabra que se va a dar. Porque la fe es la convicción, la seguridad, la sustancia de las cosas que se esperan. Bueno, ya hemos pasado ese proceso. Ya hemos, hermano, hemos gestado aquello en nuestra vida. Ahora llega el tiempo número 4, es llamar las cosas por fe, aunque no estén. Y ahí es donde el hombre tiene conflictos en la mente, porque dice: ¿cómo voy a llamar aquello si ahí está? Como una enfermedad, como un dolor. Dice: ¿por qué tú dices que no tienes dolor si está el dolor? Es ridículo, no es razonable, no es correcto. No, mentalmente dice la gente: no, usted está loco, usted está fuera de sí. ¿Cómo está diciendo que no tiene dolor si se está muriendo? Pero la fe dice que no. Y eso es muy difícil. Incluso a muchos creyentes les es difícil realmente receptar eso. Les es difícil porque no encaja, no quiere. Pero el Señor quiere llevarte a ese reino. Ese reino se mueve en el traslado que tuvimos nosotros. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, al reino diferente y distinto que el mundo camina. Por lo tanto, en ese reino hay leyes que se mueven, que no son semejantes, o aunque sean semejantes al mundo, no son iguales en sí, en la esencia. ¿Me explico? Como el amor, ¿no? El amor, hay un amor divino y hay un amor humano. Se parecen los dos, manifiestan una misma cosa, pero cuando ya lo mira en esencia uno, el amor divino nunca deja de ser.
El amor humano hoy puede decirte te quiero, te amo y mañana ya no. Se termina. Note la diferencia. Eso para que note la diferencia de cómo se mueve la razón a la fe de Dios. O sea que cuando uno logra entender, no es fácil porque a veces a mí me ha tocado innegablemente, yo he peleado con dolores y con cosas en mi vida tremendas. Y al que está ahí me he plantado a veces y Dios se ha glorificado poderosamente en mi vida. A veces he tenido que concurrir innegablemente a la medicina. Por lo general no lo hago, pero a veces lo he hecho por la orden de Dios. Pero es tremendo porque esa es la lucha que hay en la mente, ¿verdad? Que uno le cuesta receptarlo, pero hasta que llega un momento en donde la fe vive, y es donde tú puedes conseguir muchas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque este punto, llamar las cosas por fe, aunque no estén, es importante. En otras palabras, es hablar nuestra fe para que ocurran los milagros. Por ejemplo, para entender, quiero que tomemos el ejemplo de Abraham y abra su corazón, porque yo quiero que abra su corazón para recibir rema. Es decir, que la palabra se haga vida en usted, pero tiene que abrir su corazón. Es muy fundamental. Vamos a ver para que entendamos ampliamente lo que le quiero transmitir. Génesis 17, versículo 5 dice así: no será llamado más Abraham, Padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, Padre de multitudes. Versículo 15 al 17. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai o Sarai, sino que Sara será su nombre, princesa. Y dice el verso 16 y 17: y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Capítulo 18, versículo 12 al 14. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, note que se rieron los dos. Y Sara se rió por sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido. Oiga, siendo tan viejo mi Señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo tan vieja? Y este es impactante. Verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Qué tremendo, ¿no? Volveré a ti al tiempo señalado. Oiga, hay un tiempo señalado. En ellos hubo el tiempo señalado, como también hay tiempos señalados para nosotros, que se van a dar si yo mantengo la fe activa, viva. No te repito, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá su hijo. Wow, qué tremendo, hermano. Mire, qué hermoso es saber que para nuestro Dios no hay nada difícil. Qué bueno saber que para el Señor no hay nada difícil. Mire, cuando uno empieza a pensar en eso, la fe que uno tiene por dentro empieza a movilizarse.
Lo tremendo es que antes que Dios visitara a esta pareja, ellos habían orado 25 años aproximadamente. Es decir, por eso, hermano, ellos habían orado por un hijo, pero se habían ido los años. Habían pasado los años. Hermano, Abraham había cumplido 100 años. Y Sara había cumplido 90 años. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Y que le digan a esa edad una promesa semejante a esta, es ridículo. Sara dice, pero tendré placer todavía, Señor. Esto quiere decir que no, mire, la edad, Dios puede potencializártela. ¿Se da cuenta usted? Porque habrá algo difícil para el Señor. No. Quiere decir que el Dios del cielo es tremendo, hermano. Lo bueno es que en cierto momento Dios le dio una promesa. Y cuando ellos tuvieron la seguridad, o escuche, cuando ellos tuvieron la seguridad, porque tiene que llegar un momento en donde tú estás seguro que se va a dar aquello que Dios te ha prometido. Llega un momento donde tú sientes aquella paz de que aquello que has pedido por años se va a realizar en el tiempo, porque va a haber un proceso en el tiempo señalado. A partir de ese tiempo, cuando tú sientes la señal, la seguridad, dices, amén, ya está. Y entonces tú empiezas a vivirla, a llamarla. Mire, Dios, cuando ellos tuvieron la convicción, la seguridad, Dios cambió inmediatamente, escuche esto, hasta sus nombres. Porque Abraham, padre enaltecido, le cambió por Abraham, con H intercalada, ¿no? Padre de multitudes. Y Sarai o Sarai, que significa señora, le cambió por Sara, princesa, aunque también puede significar princesa Sarai. Pero hermano, también en primer lugar tiene señora. Entonces el Señor quería cambiar eso para que de esa manera ellos tuvieran otro pensamiento. Por eso yo creo firmemente que nuestros nombres en algunos de nosotros quizás ya fue cambiado, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Porque el nombre tiene que cambiar para tener otra actitud, para tener otra forma de ver la vida, para tener otra forma de proyectarse en el evangelio, para tener otro empuje en el evangelio, en el servicio a Dios, para tener otra forma de ver la vida y de ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de nombre, porque los nombres son, hermano, es como que el Señor, algún día voy a hablarle de la purificación de nuestros nombres. Es impresionante de cómo viene de vasija en vasija y van cambiando nuestro nombre hasta que lleguemos al reino de los cielos, y allá será cambiado totalmente para toda la eternidad. Es decir, dice la Biblia que en una piedrecita blanca se nos va a dar, hermano, el nombre que vamos a tener eternamente, para que solamente ese nombre, para que nunca se contamine, lo conozca solo Dios. ¡Hala, qué tremendo, hermano! El nombre nuevo. Hasta Cristo mismo va a tener un nombre nuevo. Por eso Él ha usado nombres: Emmanuel, Jesús, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el de ojos de fuego, el ángel de Jehová, el querube, qué sé yo, hermano. Y usted va a ver, pero infinidad de nombres, los nombres de Dios. Porque en cada nombre que iba recibiendo, es tremendo esto, hermano. Él iba haciendo una misión diferente. Quiere decir que cuando te cambian el nombre, tú te vas a dar cuenta, porque vas a entrar a otro nivel. Dios mío, vas a sentir otra sensación de querer estar con el Señor, de querer vivir de otra manera, de querer ser otro hombre o otra mujer.
Y vas a decir, Dios mío, la verdad que siento una gloria. Y la gente te va a mirar si este tipo está medio atravesado. Porque ya no vas a caminar igual, ya no vas a hablar igual. Y hermano, el hermano, la familia, tu mujer, tu marido, el vecino, va a decir, Dios mío, ese tipo está diferente. Ahora, pensemos, Abraham habrá dicho, Señor, la gente se reirá de mí y pensarán que estoy chiflado por lo que tú me estás diciendo. Pero Dios dice, si tú deseas ser un empresario mío, tendrás que hacer las cosas como yo las pienso y como yo las hago. Y por eso te voy a cambiar el nombre, para que cambies ese pensamiento que tienes, que toda la vida has sido una persona negativa, toda la vida has sido una persona mediocre, toda la vida has sido una persona irresponsable, toda la vida. Ahora te voy a cambiar para demostrarte de que yo puedo hacer las cosas porque yo soy capaz de todo. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Y Abraham empezó a entender, empezó a comprender, hermano. Yo quiero que seas mi empresario. Yo recuerdo cuando a mí me dijo el Señor, yo quiero que tú seas mi empresario. Porque de seguro iba a ser un gran empresario en mi trabajo. Y ya Dios me había dado las señales de eso en mi juventud. Como le he comentado en el testimonio en la primera parte, le comenté cómo Dios, por la fe que se gestó, por aquel deseo ardiente que tenía, logré de barredor a ser jefe de una fábrica. Que decir, ya tenía los matices de que iba, si no era predicador, si no, hermano, era llamado quizás a este hermoso evangelio, no hubiera estado predestinado para hacer esto, de seguro Dios me iba a llevar a ser un gran empresario, porque entendí y comprendí que de Él viene la sabiduría. Entonces yo ahora veo, hermano, qué tremendo esto. Y el Señor le dice a Abraham, si tú quieres ser mi empresario, tienes que hacer como yo te lo estoy mostrando, como yo lo hago, como yo pienso. ¿Por qué? Porque yo llamo, le estaba diciendo, las cosas que no son como si ya fueran. Porque Dios, antes de hacer todo, primero las llama. Y cuando las llama, entonces se hacen. Por eso Romanos dice, y ahí hablando también acerca de Abraham, Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Y aquí está, mire la fe y la clase de fe más elevada que hay. Y llama las cosas que no estén, que no existen, como si existieran. ¿Oyó? Dios llama las cosas que no existen como si existiera. Entonces, a partir de hoy, usted tiene que llamar las cosas que no están como si estuvieran. Y se lo aseguro que cuando usted empiece a llamar eso de esa manera, su vida tomará otro rumbo. Es decir, ya no tendrá miedo si hay una enfermedad terminal. Y de seguro no se va a morir de esa enfermedad. Se puede morir de viejo, pero no de esa enfermedad, porque ya no lo va a esclavizar. Sino lo que va a hacer es usted vivir por fe, como muchos patriarcas le decía y reyes. Ellos, unos murieron de enfermedades, pero ellos nunca sintieron la enfermedad, porque no los mató eso. Porque el cuerpo lógicamente está contaminado, recibe cosas del pasado y esto y lo otro, aunque Dios lógicamente puede limpiarlo y cambiarlo. Pero lo que trato de decir es que cuando tú tienes fe viva, no importa lo que tengas, tú te sientes sano para la gloria del Señor. Y a veces Dios se glorifica también en tu cuerpo y lo sana. Pero si usted nota acá, así es como se muestra la clase de fe de Dios Padre. Llama las cosas que no son como que ya existieran. Quiere decir que va a jugar un papel muy importante ahora en este cambio de nombre que Él está haciendo en tu vida. Cómo llame las cosas de hoy en adelante. Entonces, si nosotros no hablamos claramente
como si ya tuviéramos lo que todavía no está, no estamos alineados con los pensamientos de Dios. Si queremos alinearnos con los pensamientos de Dios, tenemos que llamar las cosas que no están como si estuvieran. Mirarte tú ahí como que estás ahí. Caminar como, si tú te miras como un empresario, camina como un empresario. Habla, relaciónate y mírate. Me recuerdo yo, hermano, que es impresionante. Desde niño, lógico, ahora lo sé que Dios tenía una predestinación, innegablemente. Lo entiendo ahora bien claro, como Pablo, el asesino, entendió que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Él dijo: no, a mí me escogió el Señor desde el vientre de mi madre. Le revelaron. Ahora yo tengo la revelación que fui escogido desde antes de la fundación del mundo para poder hacer el trabajo misionero, apostólico, pastoral, profético, evangelístico, hermano querido, que Dios me ha permitido hacer desde mi juventud. Ahora yo lo comprendo. Recuerdo, hermano, que cuando era niño me iba a un aeropuerto de mi país, ¿verdad? Con mi primo. Me iba, hermano, porque lo visitaba yo. Él era muy carenciado, ¿verdad? Y él vivía así como en una villa allá. Ahora, gracias a Dios, Dios los ha bendecido y por misericordia se fueron a Estados Unidos. Y bueno, han tenido una bendición enorme. Pero me recuerdo que en esa época me encantaba ir donde mi primo. Y me iba para allá. Y cuando estaba allá, le decía yo, él tenía, póngale como de aquí al Obelisco, tenía el aeropuerto. Entonces le decía: primo, vamos al aeropuerto. Y nos íbamos caminando, pero teníamos para pagar un colectivo. Allá íbamos caminando los dos, hermanos, póngale unos 11 años, así, chiquititos, los dos. Y me subía yo, hermano, al segundo piso, ¿verdad? Y desde el segundo piso miraba yo que venían saliendo los ejecutivos, los empresarios, y los miraba yo con un maletín. Chale, vos, le decía, yo algún día voy a salir así, vos. Vos estás loco, me decía. Sí, le digo, un día, mira, pensemos, le decía yo. No es malo pensar. Y empezábamos a pensar, hermano, mira, así voy a salir yo, vas a ver vos, y voy a viajar en aviones, y voy a andar por aquí. No te reí el tipo de mi locura. Pero era porque en mi corazón ya estaba sintiendo algo que yo no lo entendía, realmente no lo entendía. Ahora entiendo muchas cosas que me pasaron en la niñez. Cuando caminaba, allá hay mucha vegetación, ¿verdad? Y me iba hacia las montañas así a caminar, solo. A veces me iba así, y cuando iba por las montañas miraba que alguien me perseguía, hermano. Y yo, qué tremendo, decía yo. Los árboles se movían y todo eso. Yo sentí una presencia y no sabía que era Dios cubriéndome desde la niñez. Ahora entiendo por qué tanto cuidado, hermano, tanta protección, tanta salvación. Le contara yo el testimonio que nunca lo he contado completamente. Muchos momentos que tuve peligro de morir. Y Dios me salvó, me rescató y hizo cosas extraordinarias en mi niñez. Y recordaba ese momento ahora, ¿verdad? Que me miraba yo y llamaba, aunque no sabía. Lógicamente mi prima iba a una iglesia evangélica y recuerdo que ella me llevaba. Fui 2, 3 veces, ¿verdad? Pero me encantaba, pero nunca me afirmaba, ¿ah? Porque andaba en malos caminos. Sin embargo, hermano, Dios empezó a glorificarse quizás en mi espíritu desde ese momento, y empezó como a prepararme hasta que llegara el evangelio, y allí se me despegó todo. Y ahora lo entiendo por qué pasaba eso. Y eso que miré de niño y llamé de niño, yo lo he vivido ahora centenares de veces. He salido centenares de veces de aeropuertos, he estado viajando, he gastado pasaportes viajando, y ha sido una bendición porque yo un día lo llamé, un día lo miré, y creo que allí es donde está el punto real de lo que nosotros verdaderamente queremos
alcanzar o cómo debemos de alcanzarlo. Entonces, si nosotros no hablamos claramente, como si ya tuviéramos lo que todavía no está, no estamos alineados con el pensamiento de Dios. Lo bueno es que Abraham aceptó, cambió su nombre y luego le cambiaron el nombre a su mujer. Wow. Ojalá que por rema del Espíritu Santo hoy muchos nombres sean cambiados para que haya un nuevo proceder en el creer. Ojalá, hermano, hoy diga: Dios mío, Señor, cambia el nombre de este hombre, cambia el nombre de esta mujer, Padre, para que los dos juntos podamos en el nombre poderoso de Jesús creer en la misma línea. Oh, hermano, es que eso es tremendo. Mire, uno de los anhelos de un hombre de fe, de una mujer de fe, es eso. Señor, trata, Señor, en el nombre de Jesús, toca, y Dios empieza a obrar. Dios empieza a obrar. Porque habrá algo difícil para el Señor Abraham. A ti te dice: hijo, ¿habrá algo difícil? No. Entonces aquí está el secreto, hermano, tremendo. Ojalá nosotros hoy tengamos esa respuesta. Ahora, imagínense a los vecinos y a los conocidos de Abraham, cuando él llamaba Sara y Sara le llamaba Abraham. Ahora tú eres mi Señor. Es la única que le dijo Señor. ¡Hala, qué tremendo que le diga a la mujer Señor! Porque antes era la señora. Dios mío, para la vieja terrible, hermano. ¿O no? Y dice la Biblia, imagínense usted. Y ahora que le cambiaron el nombre, le decía: mi Señor, ¿cómo le va? Y Abraham, y la gente decía: qué rara esta tipa, qué bárbaro. Si tenemos ahora la liberación femenina, ¿cómo te pones a hacer eso? ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Ah? ¿Se da cuenta de eso? Si nosotros entendiéramos lo que estoy hablando, esto es tremendo, hermano. Ellos han de haber dicho: están locos. Los vecinos han de haber dicho: están locos. Los años les ha hecho perder la cabeza a muchos de los que hablamos nuestra fe. Mucha gente dice: estos tipos todavía siguen. Y hay gente que dice: ala, todavía está ese Franklin Castellanos ahí, vos. Otro dice: todavía está este hermano, esta hermana. ¿Todavía estás creyendo en eso? Dice la gente. Y uno dice: todavía sigo teniendo la misma convicción, sigo teniendo el mismo empuje, sigo teniendo lo mismo de hace 40, 30 años. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque en vez de ser los mismos, ya no somos los mismos, somos diferentes. Porque Dios ha cambiado nuestros nombres. Hermano, esto es maravilloso, esto es glorioso. Yo me imagino eso, han de haber dicho así: los años les ha hecho perder la cabeza a esta gente. Lo tremendo es que Abraham y Sara no les hicieron caso a los comentarios de los vecinos ni a nadie. Ten cuidado en hacerle caso al vecino, a tu hermano carnal, aquel que no entiende los procederes de la fe, porque no te va a entender. Va a pensar que estás loco, va a pensar que estás haciendo algo hasta ilegal. Y va a decir: pero ¿cómo este tipo es bendecido? ¿Cómo es bendecido? Porque es de Dios, y Dios es el que lo sostiene. Alguien dijo, una vez me dijo alguien, me comentó, dice: ¿no será que el pastor está vendiendo droga, como él fue drogadicto? Fíjese, hermano, hasta que llega la gente. Dice, me comentó el hermano, decía, dice que no puede vivir, no puede subsistir, ese varón no puede subsistir si no vende droga. ¡Hala! Digo yo, qué bárbaro. Hermano, aquí no hay ninguna droga ni nada de eso. Es la presencia, la bendición, el llamado, la predestinación de Dios. Me explico lo que le quiero decir. Solo Dios puede obrar a través de la fe en la vida de aquellos que creemos en Dios. Dios es un Dios real, hermano. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Recuerde, Dios tiene protección de nosotros.
Dios tiene cuidado de nosotros como un padre tiene cuidado de sus hijos. Hoy que abrazaba a mi hijo allí, estaba orando y bendiciendo, cantando al Señor, me vino un pensamiento y Dios me decía, así como tú estás abrazando a este muchacho, así es como yo te protejo, así es como yo te cuido. Note que los niños se meten en nuestro regazo y se sienten protegidos. Pues así te protege Dios a ti, varón. Porque en que tu padre y tu madre te dejaren, Jehová te recogerá y te dará una familia grande y maravillosa. Tienes un padre maravilloso que nunca te ha dejado. Nunca. Y nunca te dejará, te protegerá, te meterá debajo de sus alas y ahí te sentirás seguro. Así es como se sienten nuestros hijos cuando se meten debajo de nuestros regazos. Se sienten seguros y tú y yo estamos seguros en Dios. Tenlo por seguro que la protección está ahí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, lo tremendo es que Abraham y Sara no les hicieron caso. Lo más impactante que yo miraba es que dieron testimonio de su seguridad y hablaron su fe, y Dios les dio un niño bello al cual le llamaron Isaac, que significa risa. Este es impactante, ¿no? Porque se rió Abraham y se rió Sara, y por esa razón le puso risa. Ahora, la pregunta, ¿usted desea ver una sonrisa en su rostro? ¿Usted quiere ver una sonrisa en su rostro? ¿Desea ver sonrisas en su familia? ¿Sonrisas en su trabajo? ¿Sonrisas en su negocio? ¿O sonrisas en nuestra iglesia? Vamos a tener que creer y usar la ley de la fe. Esa ley de la fe que hace cosas, hermano, posibles. Porque la ley de la fe hace posible que veamos muchos Isaac nacer en el camino de nuestra vida. Hay muchos Isaac que a partir de hoy, por la fe lo decimos, hermano, va a empezar el Señor a glorificarse en el nombre de Jesús. Ay, hermano, eso es tremendo. Usted tiene que recibirlo. Usted tiene que verlo, desearlo. Use esta ley de la fe, hermano. Los milagros no se van a producir. Escucha esto, por favor. Los milagros no se van a producir por medio de una lucha ciega. ¿Por qué? Porque hay leyes en el reino espiritual y hay leyes en el reino de la fe. Y así es como Dios opera. Lo más triste es que muchos no saben que nosotros poseemos recursos inagotables en el corazón. A tal punto, hermano, que Dios hasta, mire, eternidad puso en el corazón. Hasta eternidad puso Dios. ¿Y por qué? Porque Él habita en nuestro corazón también. Pero dice que Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Mire qué tremendo. O sea que usted y yo tenemos recursos. Y al tener el Espíritu Santo aún más recursos hay. Porque el Espíritu Santo tiene todos los recursos. Lo sorprendente que yo miraba también es que Dios no va a hacer nada por nosotros a menos que lo haga pasando por nosotros mismos. Así es como Él se mueve. Entonces, Dios quiere cooperar con nosotros en la obtención de grandes cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo Dios, Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el mismo Dios, hermano, el que adoramos nosotros. El que adoraron ellos es el mismo Dios que nosotros adoramos, el mismo Dios que nosotros tenemos. Lo impresionante es que Dios nunca cambia. Oiga esto, por favor. Dios nunca cambia hasta que las personas cambian. ¿Oyó bien? Dios nunca cambia, pero si tú cambias, Dios va a cambiar contigo. Ay, hermano, cuando las personas empiezan a cambiar, empiezan a botar su orgullo, su egoísmo y tanta basura que tiene la carne. Ay, hermano, Dios dice, ahora está cambiando.
Ahora sí voy verdaderamente a glorificarme. Ahora sí voy a hacer la obra. Ahora sí voy a ver. Y la gente te va a ver diferente. Es que, mire, hermano, vas a sentir la diferencia cuando camines por las calles. Cuando te sientes en tu hogar, los ojos se te van a abrir y vas a ver otra vida, otra oportunidad. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasa, hermano. Dios mío, cuando empiezo a analizar la vida, yo soy una persona que pienso, una persona que analítico, analizo muchas cosas, analizo la vida del hombre y me encanta a veces verlo y digo, Dios mío, qué tremendo ver a mis hijos caminar, ver a mi mujer, una cosa tremenda, hermano. Digo, Dios mío, qué oportunidad más grande, pero otro mundo totalmente diferente. Tú te vas a dar cuenta. Te das cuenta que hay un proceso en ti, hay algo que está cambiando para mejorar tu estilo de vida, para mejorar la vida que Dios te ha dado. Dios es un Dios de oportunidades y cada oportunidad que tienes en la vida debes de aprovecharla y valorarla y agradecer a Dios de lo que Él está haciendo. Lo impresionante es que Dios nunca cambia. A mí me daba este pensamiento hasta que las personas cambian. Entonces cuando las personas cambian, Dios se manifiesta en ellos. Por ejemplo, había juicio para Nínive, ¿se acuerdan? Decretado proféticamente. Había un juicio. Y cuando Dios dice una cosa, ay Dios mío, hermano, es porque se va a realizar. Pero de repente se arrepiente el rey. Y que no era tan espiritual. Pero se arrepiente. Y manda hasta los animales a ayunar, hermano. Mire, ese es más terrible todavía. Y cuando él cambió, entonces Dios cambió. Y eso es lo que Jonás sabía. Él decía, no, yo sabía que estos impíos, hijos del diablo, cambiaban. Dios se iba a glorificar. Y cabal, hermano, Dios se glorificó, salvó aquella ciudad y no cayó juicio en ese tiempo porque hubo un cambio. Entonces, si nosotros no provocamos un cambio en nuestra vida personal, no va a haber ninguna realidad de Dios en nuestra vida. ¿Me explico? O sea, la vida en el evangelio es emocionante cada vez que creces, cada vez que te desarrollas, cada vez que te haces más viejo, entonces eres más acentuado. ¿Por qué? Porque es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento. Cuando sos viejo, con rema del Espíritu Santo, con fe, entonces la vida es diferente. Ya pesas de otra manera, ya el discernimiento se activa, los dones se activan. Porque cuando eras joven, ibas donde tú querías, le dice a Pedro. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá e irá donde tú no quieras ir. Quiere decir, yo voy a ceñirte. Y eso es lo maravilloso en Dios. Por eso es que el evangelio no es aburrido para aquellos que actúan en fe, para aquellos que están sumergidos. Por eso, hermano, yo cada vez, hermano, que el Señor me disipula con estas verdades, busco cambiar cosas. ¿Por qué? Porque no solo quiero tener conocimiento, como muchos que tienen conocimiento, pero no pasa nada, no les aprovecha, sino que lo que hace es envanecerlos, porque la Biblia lo dice, el conocimiento envanece, así dice la Biblia, el amor edifica. Pero imagínense usted con conocimiento y con amor y con rema del Espíritu juntos, es una bomba a la persona. Como Cristo dio un conocimiento impresionante y el amor de Él fluía por sus venas automáticamente. Entonces es muy importante que entendamos esto. Lo gratificante es que Dios, con este discipulado del reino de la fe, desea manifestarse hoy a través de nosotros, tal como se manifestó con aquellos que vieron milagros grandes, hermano. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, el que ha cambiado es el hombre.
pero Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios que sigue obrando sanidades, que sigue obrando milagros, que sigue cambiando vidas, que sigue cambiando nombres. Tú te vas a dar cuenta cuando te cambien el nombre, porque te vamos a ver diferente. Hasta, si es posible, te vas a cambiar hasta el peinado. ¿Qué pasó con este? Yo ya no lo puedo cambiar. Cuando usted me vea con una raya roja aquí, dice, Dios mío, ¿qué le pasó al pastor? No, tampoco. Pero se lo aseguro que lo vamos a ver diferente. Más pasivo, que cuando era más explosivo, más tranquilo. Más, Dios mío, hermano. Si no servía mucho, es el que va a servir más. Eso es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios sigue siendo tan poderoso como en los días de antaño. El punto es que Él depende de cuánto nosotros creamos para obrar y contestar nuestras peticiones. Cuanto tú crees, Él se glorifica. Porque depende de todo eso. Por lo tanto, el punto es que, por lo tanto, mejor dicho, lo que engendramos en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios puede realizarlo. Si lo logras engendrar, si lo logras percibir. Entonces, vigilemos nuestro corazón, vigilemos nuestra mente más que ninguna otra cosa. Usted sabe que la mente es la que nos engaña en gran manera. Vigílela antes de acostarse, vigílela en la mañana, vigile su mente. Porque la mente, tiene un potencial tremendo, hermano. Con la mente es la mejor computadora que pueda tener el hombre. La mente te puede llevar, Dios mío, hermano. Entonces, si tú la mente la empiezas a usar en lo que deseas, en lo que quieres, y empiezas a imaginarte aquellas cosas que anhelas y deseas, vas a dormirte, pero mire, qué lindo es dormirse pensando en eso, hermano, y no en basura. En otras palabras, no tratemos de hallar las respuestas de Dios en otra persona. Escuche por favor esto. Repito, no tratemos de hallar las respuestas de Dios en otra persona. ¿Por qué? Porque ellas vienen a nuestro espíritu. La respuesta de Dios viene a nuestro espíritu a través de estos mensajes. El punto es que cuando llega a nuestro espíritu, debemos mostrar nuestra fe. ¿Cómo? Hablando de lo que queremos, aunque sea desquiciado para otros. Quizás para otros va a ser desquiciado lo que pienses, o lo que digas, o lo que hables, o lo que llames. Quizás va a ser desquiciado así, este tipo, no creo. Hay gente, hermano, que no cree ni siquiera lo que tú hablas. Me recuerdo que, ahorita se me viene el pensamiento. Me recuerdo que yo vivía en otra casa y mi oficina estaba afuera en el patio, ¿verdad? Tenía que salir y entrar un cuartito chiquitito que tenía donde me metía con Dios y todo. Y de repente empezó un pajarito a llegar hacia al muro. Dios mío, entonces empecé yo a ver la naturaleza y entonces por la fe empecé a llamar al pajarito. Le cuento esto porque yo lo conté una vez y me contó otro ministro y dice, eso debe ser mentira, el apóstol está diciendo que el pajarito, de la historia. Note cómo es la mente. Entonces el pajarito llegaba ahí, entonces empezaba yo a chiflar, empezaba a hablarle al pajarito. Y el pajarito empezó a oír la voz que ellos entendían. Entonces empecé a llamarlo yo, pero no crea que fue de la noche a la mañana. Pasó un tiempo, meses. Y el pajarito llegaba toda la vida. Entonces yo agarré cosas y empecé a tirarle comida al pajarito y chiflándole. Siempre él como que oía el chiflido que hacía yo. Y ya se bajó allá al piso. Dije, wow, lo voy a conquistar. Verá, tiempo, como todos los días iba a estudiar, todos los días estaba el pajarito ahí, hermano. Hasta, mire, delante de la presencia del Dios del cielo, lo grabé. Solo así creyó el ministro, se arrepintió porque él me lo confesó. Después dice, la verdad, perdóneme, hermano, yo no creía, dice. Y tuve que enseñárselo, mirá, le digo yo, se lo enseñé de casualidad.
Un día lo invité a comer y le dije, mira, ministro, mira, fíjate que a mí me pasó esto. Me dijo, yo cuando usted lo contó, la verdad que no creí, pensé que era mentira y le dije a otro, aparte va y le dice a otro. Fíjese, mira hasta dónde llega la gente con la mente, hermano. Pero ¿sabe qué? Es la incredulidad. Que hay cosas que Dios puede hacer contigo que tú, hermano, te asombras. Y tú dices, sí, es que va a suceder eso. Pero es para los que creen. Entonces, bueno, lo que le quiero contar es que el pajarito, mire, fue tan tremendo que lo alcancé a meter a la oficina. Y lo tuve ahí y le empecé a dar, hermano. Solo que un día quise agarrarlo y cerré la puerta y se emboletó y rápido le abrí la puerta para que se fuera, porque como que me van a matar, quizás, dijo el pajarito. Y se fue y después volvió el otro día, entonces ya no le cerré la puerta, pero llegaba. Entonces un día dije, voy a filmarlo para contarlo un día. Y empecé a filmarlo al pajarito comiéndola para mí, hermano. Y solo así creyó este ministro. Imagínese usted cómo tenemos la mente de sucia, que no podemos nosotros captar cosas de Dios, que son cosas sencillas. Pero cuando tú crees, hay cosas que se realizan, porque habrá algo imposible para Dios. Hermano, habrá algo imposible para el Señor. Entonces no tratemos de hallar las respuestas de Dios en otras personas. Ahí vienen a tu espíritu. Entonces, hermano, el punto es que cuando llega nuestro espíritu, repito, debemos mostrar nuestra fe, como hablándolo de lo que queremos, aunque sea desquiciado para otros. En otras palabras, llame las cosas por fe, aunque no estén. Llámelas, aunque le cueste ahora, porque le va a costar. Téngalo por seguro que le va a costar. A mí me ha costado, no crea usted que no. A mí me ha costado llamar las cosas, pero yo sí en eso he sido loco. He tenido locuras, pero tremendas. Pero en el tiempo, a veces cuando ya las he dejado ahí en el tintero, se hacen realidad. También, hermano, lea la Biblia para que pueda ver cómo Dios usó a patriarcas, reyes, profetas y otros hombres de fe. Léalos, emociónese. Y mire, le recomiendo, como siempre lo he recomendado, lea Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Cómase esos dos libros y va a ver usted cómo se va a sentir, hermano, después que los lea. Si los lee en el Espíritu, ¿va? Es decir, poniendo toda la atención. Aparte, no permita que esta luz de revelación que está oyendo hoy, ¿verdad? No se vaya. Plásmela en su corazón y no permita que muera. No permita que la mente que se revela constantemente haga que muera esto que está oyendo. No permita que muera. ¿Por qué le digo esto? Porque es triste cuando los hombres de fe parten de esta tierra y no hay otros que se levanten con el mismo espíritu de fe. Es triste. Imagínense, hermano. Es triste porque el pueblo comienza a desbaratarse y Dios cesa de manifestar su poder. ¿Por qué le digo esto? Porque así ha sucedido en la historia. Por ejemplo, cuando murió Moisés, Josué y otros profetas, el pueblo dice que se descarriaba. El pueblo dice que se iba incluso hasta la idolatría. Imagínense, moría Moisés y todos al mundo, hermano. Moría Josué, todos a descarriarse. Tenía que levantar otro profeta el Señor para llamar al pueblo, exhortarlo y volverlo a sus caminos. Por eso, hermano, mire, uno como hombre de Dios debe de discipular, aunque sea un discípulo, pero que sea ese discípulo que agarre todo, ya está tu trabajo hecho, hermano. Por eso la Biblia nos manda ir y hacer discípulos. No pueblo, no creyentes, discípulos. Porque el discípulo es aquel que se compromete, es aquel que está al pie del cañón. Un discípulo es diferente que un creyente normal. Discípulo, conviértete en un discípulo. Por eso aprovechemos este legado de fe que Dios nos está transmitiendo por este discipulado, hermano. Aprovechelo. Aparte, mire, es importante que estas enseñanzas las impartamos
a los nuestros para que ellos se acostumbren a llamar las cosas por fe y obtengan su propio resultado. Mire, esto es muy importante. Inyécteselo a sus hijos, como decía el Señor, escríbeselos en los dinteles de las paredes. Háblale en la mañana, háblale antes de acostarse. Wow. Recuerde, al principio, yo voy terminando, hasta a los hijos les va a parecer una locura cuando te vean hacer las cosas por fe. Cuando te vean hacer las cosas por fe, tus hijos quizás se van a asombrar y van a decir: mi papá, ¿estás pensando así? Por la fe. Y vas a ver que en el tiempo, cuando crecen, te van a decir: la verdad, papá, yo cuando te miraba decía, qué loco eso que está haciendo mi papá. Saludar a la gente donde no había gente. Qué raro. Pero eso les hizo crecer, y cuando vieron a la gente dijeron: Dios mío, la verdad que mi papá no estaba loco. Esto le pasó a Noé. Ahí en Hebreos 11, yo termino con este versículo. Dice así el versículo 7: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia por la fe. Imagínense aquellos niños que empezaron a ver, hermano, cómo aquel hombre, obedeciendo a la voz de Dios, empezó a hacer una arca que decía 40 días y 40 noches va a llover. Y no habían ni ríos cerca de él, hermano. Y sus hijos lo miraban. Papá, hijo, ese Señor me habló. Lo tremendo es que los hijos, aunque eran medios carnales de seguro, porque por la Biblia lo podemos ver así, hermano, decía: no, bueno, pero mi papá habla con Dios. Está con Dios. Mi mamá es una mujer que habla con Dios. Y si Dios le dijo, bueno, el niño, aunque no entiendo yo. Y lo bueno es que cuando empezó a ver los milagros, que empezó a llover, se empezaron a reír con su papá. Empezaron a reírse cuando, hermano, terminó el arca y dijo: se terminó, hijo, vamos a entrar. Porque el Señor ya dio la orden que va a llover. Y ahí iban, hermano, para esto. Imagínense, bueno, vamos, un gran solazo, hermano. Aparte, ¿sabe qué es el milagro más grande que vieron sus hijos? Es que nunca había llovido. Desde que ellos nacieron hasta ese entonces, hasta ese tiempo de que llovió, porque desde el Génesis no se demuestra que haya llovido, sino que solamente caía un rocío nada más, pero no había tormentas. No registra la Biblia eso. Entonces, como nunca había vivido, dice: pero mi papá dice que va a pegar una gran tormenta. ¿Será verdad eso? Bueno, entraron. Cuando empezaron a ver, hermano, la lluvia, empezaron a ver a su Isaac. Es decir, Isaac significa risa. Empezaron a reír con su papá. Ahí, hermano, mire, empezó aquello maravilloso y glorioso, y la palabra profética empezó a cumplirse. Pero sobre todas las cosas, los hijos reconocieron que el Señor es fiel y que cumple su palabra. Eso es lo más tremendo. Por lo tanto, llame las cosas por la fe, aunque no estén. ¿Por qué? Porque tarde o temprano reirás junto con los tuyos. Porque mirarás y mirarán contigo milagro tras milagro, hermano. Algún día reirán contigo aquellos que quizás no han creído, pero que cuando vean los milagros se van a reír y van a decir: la verdad, tenía razón. Y así es como Dios se glorifica. Recuerde, termino, el Señor nos dice en este día, como le dijo a Abraham: ¿hay cosa demasiado difícil para el Señor? Yo creo que no. Y este es el día.
Cierre sus ojos, hermano. Yo he terminado delante de su presencia. Qué día más maravilloso. Qué día más glorioso. Gracias, Espíritu Santo, por impartirnos fe. Porque queremos ver sonrisas delante de tu presencia. Oh Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a las profecías que han soltado aquellos siervos genuinos de Dios sobre nuestra vida, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Porque si son profecías que vienen de ti, se han de cumplir poderosamente en nuestra vida. Oh, hay promesas grandes de parte de Dios. Yo tengo una, después se la voy a compartir, que se ha profetizado sobre mi vida. Para junio del 2020 será glorioso. Si esa profecía es de Dios, porque eso le dije a ese profeta. Si la profecía es correcta, se va a cumplir. Si no, esa profecía no es de Dios. Pero yo lo creo, porque yo creo a la palabra de los siervos de Él. Pero en esta hora, usted como siervo, como sierva, como discípulo, que vive, que anhela, que desea, esta es una buena mañana para poder recibir las bendiciones. Porque estos estudios vienen llenos de revelación, de ministración, de enseñanza, para que usted pueda ser edificado completamente. Oh, mira, Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Y hacemos participar a aquellos que nos están viendo por este canal también de YouTube, Señor. Te pido que te glorifiques. Y que ahora, Señor, haya una impartición de fe. Para que todos puedan llamar aquellas cosas que no están como si ya estuvieran, Señor. Quizás estás pasando momentos duros, difíciles. Empieza desde ahora a llamar a aquellas cosas que quizás son imposibles para tu vida, pero no imposibles para nuestro Señor. Quizás incluso estés enfermo o estés pasando algo grave. Déjame decirte que en el nombre de Jesús, aquí está el Señor para sanar, liberar, restaurar, bendecir, salvar. Si no conoces a Cristo, también seamos partícipe de esa bendición, para que de esa manera puedas ser libre y puedas empezar la vida, ver la vida de otra manera. Porque cuando uno llega a Cristo, le cambian el nombre. El primer proceso para que uno pueda ir así como la luz de la aurora, en aumento, hasta que uno puede ver cosas que nunca miraba en el pasado. Y entonces puede entender y decir, de verdad Dios existe. Dios es real. En verdad Cristo resucitó de entre los muertos. Y porque así fue. Oh Padre, mira, yo ministro a aquellos que están viéndonos por la televisión. Bendícelos. Que en el nombre de Jesús, Padre, tú puedas glorificarte en ellos. Aquellos que no tienen a Cristo y quieren recibirlo, también pueden decir esta oración sencilla y eficaz. Repita esa oración si usted no tiene a Cristo y diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo para la gloria de tu nombre. Si tú quieres reconciliarte, caíste, también reconcíliate. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, me reconcilio, vuelvo a recuperar el empuje
aquella fe que tuve, aquella fe que un día me mantuvo firme, pero que el diablo me la destruyó. Pues ahora vuelvo otra vuelta a rescatarla y sigo adelante. Señor, perdona también, Padre, a aquellos que han fallado y ahora se reconcilian contigo. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y sé que tú estás sobrando en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.